de la paga del pecado. Hoy estuvimos hablando en la mañana acerca am, de cómo se restaura el pacto. Pero vamos a ver un poco las consecuencias del pecado. Así que vamos a ir viendo textos. Yo le invito a que podamos estar acá atentos, siguiendo, porque van a haber varios textos en los cuales yo quiero que me ayuden a poderlos buscar. Y vamos a ir de lo más fácil e ir desglosando. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo se paga el pecado? Pero vamos a leer, por favor, Selma. Búscate Romanos 6, del 14 al 23. Y padre, por favor, vete a Santiago 1, del 13 al 15. Romanos 6, del Del 14 al 23. Así, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois esclavos de quien obedecéis? Seas del pecado para muerte o de la obediencia a Dios para justicia. Pero gracias a Dios que aunque fuiste esclavo del pecado, habéis llegado a ser obedientes de corazón a ese modelo de enseñanza al cual estáis entregados. Y liberados del pecado, habéis llegado a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por vuestra natural limitación. Así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia, la cual conduce a la santidad. Cuando fuisteis esclavos del pecado, estabais libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechabais entonces de las cosas que ahora os avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense cómo inicia este texto hablando acerca de que si estamos bajo la ley va a sobreabundar la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Hace rato lo que hablamos acerca es de esta forma de estar abusando de la ley, ¿ok? Hablamos de cómo los políticos muchas veces están por encima de la ley y de que la ley no los alcanza. Justamente ahora en México se vive algo muy fuerte porque el hermano del presidente anda metido en problemas y esto es normal, lo digo, en todos los regímenes políticos, sea de derecha o izquierda, siempre hay como ese granito en el arroz, ese negrito en el arroz. Pero se habla mucho de que la familia del presidente está por encima de la ley. Y de esto podemos ver de la impunidad que existe en la humanidad, de cómo muchas veces la gente dice, sí, robo, pero digo que voy a reparar el daño y salgo de la cárcel. Y así estamos, y así estamos, y así estamos. Y este texto justamente habla de eso, dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Y luego Pablo habla acerca de cómo, a pesar de que nos sentíamos libres, éramos esclavos realmente. Dice, no, es que yo no tengo ley, a mí no me afecta esa ley, le afecta a los que son religiosos. ¿Es realmente cierto? Dice Pablo, ¿que no se dan cuenta que el destino de todos aquellos que están pecando siempre va a ser la muerte? Siempre el que está bajo el pecado, el destino es la muerte. Ahora, aquí se habla el 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero yo le voy a pedir a mi padre que lea, por favor, Santiago 1, del 3 al 15. ¿Del 3? Del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra muerte. ¿Por qué el pecado la paga del pecado es muerte? ¿Será porque Dios quiere ajusticiar con muerte a todos los pecadores? ¿O porque es el resultado natural del pecado? Porque es el resultado natural del pecado. Fíjense lo que dice Santiago. Entonces,
La concupiscencia, la concupiscencia es este pecado que lo andas aquí trayendo. Lo traes. Dice, después da a luz y concibe, ¿qué cosa? Pecado. Pecado. Y el pecado, siendo consumado, siendo ejercido, ¿qué da? Muerte. Muerte, condenación. Entonces, la muerte es resultado de ¿qué cosa? Del pecado. Del pecado. Aquí en Romanos dice, ¿qué fruto cosechabas entonces que de las cosas que ahora os avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. Entonces, yo hago la pregunta, Padre. Si alguien está de continuo al pecado, ¿cuál va a ser el fruto de ese pecado? La muerte. ¿Es posible entonces Dios dar muerte? No. ¿Por qué le viene entonces la muerte a las personas? Por su relación que tuvo con el pecado, y el pecado se llama Satán. Una consecuencia. Dice, estaba leyendo Selma ahorita en Romanos, que la cercanía con Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. Vida eterna. La cercanía con el pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Es que si tú te alejas de la fuente de vida, pues no hay vida porque no estás cerca de la Entonces, fuente de la vida. paga del pecado es muerte, no porque Dios destine la muerte al que peca, sino porque el pecador se mantiene desconectado ¿de qué cosa? De la fuente. De De la fuente de la vida. Vamos a seguir leyendo algunos otros pasajes que nos puedan dar más información acerca de eso. Yo le voy a pedir a mi padre que vaya a 1 Corintios 15, 56 y Selma vaya a Salmos 34. 1 Corintios 15 56. al 50, ¿qué? O nomás 56. 56 nada más. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado, ¿qué cosa es? ¿Por qué es la ley? Porque la ley, ¿qué cosa hace cuando te avisa de un error? Te señala. Te señala. Entonces la ley tiene poder sobre el pecado, porque hace que la gente ya no esté al alcance de las garras del pecado. Sí, Entonces la ley está por encima del pecado. Ahora, vuelve a leer los primeros párrafos, las primeras líneas. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? el pecado. ¿Puede ser Dios muerte? El aguijón quiere decir el veneno. Es el veneno. Selma, por favor, lee Salmos 34, 21. Salmos 34, 21. Dice, la maldad matará al malo, y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Quién matará al malo? Su propia maldad. Y el 22 dice, el Señor redime a sus siervos, ninguno de los que confían en él será condenado. Salmos, padre, por favor, busca Proverbios 5, 22 y Selma, busca Salmos 94, 23, por favor. Proverbios 5, 22. Uh-huh. Dice, sus propias iniquidades atrapan al impío, y su propio pecado lo sujeta como un lazo, o sea, lo esclaviza. Fíjense cómo dice acá en esta versión, en la versión 60, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenidos serán con las cuerdas de su pecado. Uh-huh. ¿Sí recuerdan cómo dice en Oseas que dice que Dios nos atrae con cuerdas de qué? De amor. De amor. ¿Y cómo retiene el enemigo a los pecadores? Los retiene con su propio pecado. Sí, con cuerdas de maldad. Con cuerdas de maldad. Salmo 94, 23. Dice, él hará volver sobre ellos su iniquidad, su propia maldad los destruirá, y el Señor nuestro Dios los exterminará. ¿Cómo Dios va a hacer justicia sobre aquellos malos? Dice que su propia maldad no es algo que, eso los va a destruir, no es algo que salga de Dios, sino es el peso de su maldad. Dios está como un gigante deteniendo la barda, la presa, la pared de la presa, ¿no? de un embalse de agua, lo está reteniendo y él está enfrente de ti y tú estás en el cauce del río y Dios nos está diciendo, quítate, retírate de este mal camino,
porque yo no voy a poder seguir reteniendo las consecuencias de tu error. Y nosotros como humanos seguimos estando ahí, ahí, ahí. Va a llegar un momento donde Dios va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar. Porque tú me estás diciendo que yo me vaya. Y como yo soy una persona, un ser que respeta la libertad, te voy a dejar con tu decisión. Y yo me hago a un lado. Que es el fin de la gracia. Y es el fin de la gracia. Eso nosotros lo vemos cuando fue llevado en cautiverio a Israel. Judá fue llevado al cautiverio. ¿Realmente Dios destruyó al pueblo de Israel? ¿O retiró su gracia mandando a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, bueno, cada quien en su tiempo, a Jeremías? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué hizo Israel? Nada. Entonces Dios retira su gracia y Él permite, ¿qué cosa? Vienen las consecuencias. Ahora, como Dios es el soberano del universo, bajo Él están todas las acciones del universo. Él dice que no ve caer ni una sola hoja del árbol sin que Él no esté enterado. Entonces, Él está enterado de las consecuencias. Y dice aquí, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. No les va a hacer volver más ni menos. Él va a permitir que a ellos llegue, ¿qué cosa? Lo que ellos han buscado. Hay otro texto más que podemos leer. Y aquí yo quiero que busquen Hebreos 2.9, Padre. Y Selma, primera de Pedro 2.24. Entonces, repasando un poco, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Y por qué es la muerte? Porque es la consecuencia directa de las acciones. ¿Cómo surge el pecado y cuál es el resultado? El pecado surge después de que uno almacena en sí la concupiscencia, y esa concupiscencia da los pecados y el pecado trae muerte. Sí. Y las consecuencias obvias de todo esto es la muerte. Destrucción. Ahora, si la muerte es el resultado del pecado, ¿cuál es el resultado? ¿Quién da resultado? ¿Vida? Quien no tiene a Cristo no tiene la vida. Vamos a buscarlo. Hebreos 2.9. Hebreos 2.9. Pero Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios muriese por todos nosotros, por todos. Cristo, ¿qué cosa hizo? Murió por mí. Murió por nosotros para darnos, ¿qué cosa? Vida. Primera Pedro 2.24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Primera Pedro 3.18, Selma, ya que estás ahí. 3:18. Porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Justificado, ¿no? Por su Espíritu. Fíjense cómo dice Timoteo 2.14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por quién estamos volviendo a tener esta conexión? Por Cristo. Por Cristo. Él viene a restaurar, a restablecer. ¿Puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente? No. ¿Podemos decir que de Cristo viene la muerte y viene la vida? Cuando estamos viendo que el resultado del pecado es la muerte. La muerte es la consecuencia de estar alejado de Dios. Y el estar cercano a Dios es la vida. Y cuando sus hijos, su pueblo, se separa de Dios, entonces Dios permite que venga de Él, que venga a Él las consecuencias de su propio acto. Cuando nosotros vemos las historias de jueces, que venía la destrucción sobre el pueblo de Israel, ¿era Dios el que enviaba la destrucción? ¿O era que el pueblo se alejaba? Y tan pronto el pueblo, en la época de los jueces, volvía a clamar a Dios, ¿qué enviaba Dios a su pueblo? Su ayuda. Su ayuda, el rescate, de muchas maneras. Hay otro texto que yo Fíjate que he estado leyendo por ahí un libro que Leandro, ahí sí nos escuchas un día este audio, nos recomendó en su perfil de Facebook, y es un libro muy interesante que te lleva a esa reflexión. Te lleva a la reflexión de cómo Dios, como un buen padre, se adelantó. tomó provisión, ¿no? Tomó provisión, él tenía el plan de salvación, ¿no?
y cómo él ve con tristeza a su hijo Adán y a su hija Eva cuando hablan con un desconocido y le creen. Y le creen las difamaciones que hace sobre su padre. Y se enganchan y cometen un pecado y el Señor los busca y ellos se esconden. Y hace una analogía y dice, ¿qué sentirían ustedes si tienen un hijo pequeño y tienen un ritual ya con su hijo? Ustedes llegan a trabajar, su hijo sale corriendo a verlos, a recibirlos. Y de pronto, un día ustedes llegan y su hijo, en vez de salir corriendo a recibirlos, pega un grito llorando y se esconde. Se esconde. Uh-huh. ¿Qué sentirían ustedes como padres? Horrible. Eso sintió Dios. Cuando Dios Adán habló, se escondió. cuando se escondió, claro. Entonces, pero dice, pero él tenía que demostrarle con amor a su hijo que él quería salvarlo, porque Adán, su respuesta inmediata, como ya no tenía esta conexión que había perdido con su padre, en vez de aceptar, de reconocer toda esa luz que tenía, que ya no tiene, por eso se siente desnudo, él dice, tú tuviste la culpa, Dios, esa mujer que tú me diste. Sí, justo lo de la lección que Ajá, estábamos hablando. ¿Sí? Lo que estábamos hablando. Entonces, Dios en su infinita misericordia crea un plan para que Adán, a pesar de que va a tener consecuencias, tenga un rescate y no se quede ahí en esa esclavitud. Y entonces le enseña que su amor es tan grande que su hijo va a tomar ese lugar y va a restablecer esa conexión. ¿Sí? Que Adán ya no puede restablecer porque la rompió de tajo. La va a restablecer ahora su hijo. Justamente tengo aquí el Gálatas 3:13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque nosotros fuimos maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Él se hizo maldición de la ley porque Él, por nosotros. porque Él no merecía esto. Que los que lo merecíamos éramos nosotros, no Él. Y Él dice, maldito es el hombre que es colgado en un madero. Él fue colgado en un madero cuando Él no necesitaba hacerlo. Pero era una forma de demostrarle la disposición que tenía Dios para rescatar a su pueblo. Siguiendo con estas preguntas que estamos haciendo, me gustaría que busquen, por favor, 2 Corintios 5:21 y Selma, 1 Corintios 15:3. Vamos a seguir tratar de contestar eso que es, si la muerte es el resultado del pecado. Ahora hacemos otra pregunta. ¿Cómo es que Cristo murió? 2 Corintios 5:21. Sí. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. 1 Corintios 15:3. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué? ¿Cómo es que Cristo murió? Por el pecado de nosotros. Por nuestro pecado. Hay que tener eso muy presente. Y, a ver, este texto lo super conocemos. Isaías 53:3. ¿Fue justa la muerte de Cristo? No. Léelo, por favor, Selma. Isaías 53:3-9. Y padre, por favor, ya ve buscando Mateo 26:37. Mateo 26:37. 26:37. La pregunta que vamos a hacer para todo eso. ¿Qué tan justo fue entonces este desenlace de Cristo? ¿Qué tan justo fue? Vamos a leerlo. Bajo este contexto que estamos hablando, tratemos de captar la idea, recordar la idea. Es la paga del pecado es muerte, no porque Dios se goce en destruir al pecador, sino porque por obvias consecuencias del estar alejado de Cristo es muerte. Y ya nos dimos cuenta que el mantener el pecado aquí en tu corazón, en algún momento va a brotar de ti muerte. Vamos a leer entonces Isaías 53, del 3-9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nosotros, el castigo que nos trae paz, lo cargó él, y por su llaga fuimos sanados.
todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿El 7? Hasta el 9. ¿Hasta el 9? Sí. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Fue justo el destino del Señor Jesús? No. Fíjense, aquí hay algo muy interesante que revisamos hace rato. Realmente nadie ha muerto. Hasta ahorita nadie ha muerto. Todos, ¿qué cosa? Duermen. ¿Por qué duermen? Porque va a llegar un momento en donde se van a tener que levantar y van a tener que responder por sus pecados. Pero de momento nadie ha muerto. ¿Quién ya murió por nosotros? Cristo. Él sí ya murió. Murió por el pecado. Murió por el pecado. Y dice aquí, llevó consigo nuestras enfermedades. Llevó por nosotros nuestros dolores. Fíjate, esa otra parte es interesante porque de pronto es fácil decir, es que nosotros estamos condenados por culpa de nuestro padre Adán. Pero aquí dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. O sea, aquí cargó el pecado de Arturo, cargó el pecado de Benny, cargó el pecado de Selma, cargó el pecado de Carlos, cargó el pecado de todos, porque el hecho de que Adán y Eva hayan caído, ellos solamente abrieron una puerta, pero nosotros seguimos teniendo el libre albedrío. Y nosotros, ¿quién hay aquí que no haya pecado alguna vez? Nadie. Dice el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si tú tienes pecado, entonces tú también fuiste culpable de esa muerte. Y también Cristo pagó ese pecado. ¿Sí vas a comentar algo? No, me dijiste que yo leyera Mateo 26, 36, ¿Sí? 37. Llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vamos a pasar de lo que escribió Isaías al texto donde ya se narra su aflicción. Uh-huh. Él empezó a sufrir. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón empezó a afligirse ahí? ¿Por qué piensan que él se empezó a doler? Vamos a ver otro texto que habla acerca de eso. Lucas 22:43. Lucas 22:43. Dígalo. Que lo busque mi padre. Busca por favor Salmos 40:12. Ya está cerca de Lucas. 22, ¿qué es Lucas? Lucas 22:43. Estamos hablando de lo injusto que fue la muerte del Señor Jesús. Así como fue injusto que en el Edén un cordero tuviera que morir para que se proveyeran de unas ropas provisionales para Adán y Eva, cuando ellos tenían su ropa de luz y las perdieron por la desconexión que tuvieron con Dios. Y tuvo que morir un cordero para que ellos llevaran una ropa, llevando esto al ejemplo de una justificación que ese cordero lo tenía. El cordero tenía su propia ropa para mantenerse calientito. Y ahora él tuvo que morir para que Adán y Eva tuvieran que llevar algo que ponerse. Lo vimos que en Isaías este ejemplo fue representado en el Señor Jesús. Y mi padre leyó de que cuando él comenzaba en esta transición de ya empezar a morir por nuestro pecado, ¿cómo se sintió él? Angustiado. ¿Cómo dice Lucas, padre? 22:43 dice, entonces apareció un ángel del cielo que lo confortó. ¿Por qué tuvo que tener la necesidad de ser confortado por un ángel? Porque ya empezaba a dolerle, ya empezaba a doler en él el peso de ¿qué cosa? Del pecado. Del pecado. Porque él veía a su alrededor y veía todo, ¿no? Mi padre decía ese desprecio, hace rato tú comentabas de que la gente
que estaba alrededor del Señor Jesús en ese momento tenían una cara de gratitud por lo que hacía Cristo? De odio. Sí, es interesante. Hace rato yo leía con Aaron la historia del nacimiento del Señor, ¿no? Y es imposible que la gente no haya escuchado el suceso, ¿no? Y las buenas nuevas, incluso los ángeles se le aparecieron a los pastores, fue una cosa maravillosa, eso se regó, ¿no? Entonces, desde ahí, Cristo había tenido ya un nacimiento especial y con un designio, ¿no? Que era que él era un redentor, era un rey. Entonces, cuando lo estaban crucificando, la gente sabía que no era cualquier persona, que de principio a ese momento No de era su vida, culpable y sabía que no era culpable. exacto, el Señor había hecho todo el tiempo cosas buenas y sin embargo lo miraban con desprecio, ¿Y con, qué? con ingratitud. ¿Y cómo se expresaban de él cuando estaba ante Pilato? Crucifíquenme. Crucifícalo. ¿Cuánto dolor debió sentir el Señor? O sea, había mucho odio en su corazón. Y ese odio solamente viene del príncipe del mal. Dice Y que lo descargaban contra el Señor. Tenían repudio al pecado, que era su pecado y que venía del enemigo, pero su repudio se lo hacían ver a Cristo como si él fuera el culpable y no lo era. ¿cuántas personas no fueron sanados? ¿Cuántas personas no fueron alimentadas? Dice que una gran multitud siempre seguía a Cristo donde quiera que fuera. Y Y nadie en dio serio, testimonio. nadie dio testimonio de que él era un hombre justo. Vamos a leer, por favor, Salmos. Vayan a Salmos. Selma, Salmos 40, 12. Y mi padre, Salmos 69, 20. 42. Salmo 40, 12. Ajá. 59, 20. 20. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Bueno, dice aquí, las burlas han quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Consoladores y no hubo ningún consolador y ninguno hallé. En Ajá. Salmos 22, 14 dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, se derritió dentro de mí. Eso es un salmo profético porque realmente está hablando de quién? Del Señor Jesús. Sí. Y estamos viendo aquí el sentimiento que él pasó. Sí. El sentir de él. Yo leo Salmos 22, 12 al 16. Dice, me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como el de león rapaz rugiente. Ha sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, lo que decía Selma. Mi corazón fue como cera Se derritió. en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y han puesto el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos. Y mis pies. ¿Eso le pasó a David? No. No, ¿De quién está hablando aquí? de Jesús, De el Jesús. Señor. Ahora, volvamos con la idea. ¿Qué le causó la muerte al Señor Jesús? Nuestros pecados. Sí. Nuestros pecados. Fíjate, de abajo dice, puedo contar todos mis huesos mientras que me miran y observan. Partieron mis vestiduras entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. ¿Eso lo pasó David? No. Recordemos lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de la paga del pecado. Quiero volver a traer eso, aunque parezca que estoy en círculos. La paga del pecado es la muerte. Es muerte. ¿Por qué? Porque no puede haber otra cosa como desenlace de esta desconexión de Dios más que ¿qué cosa? La muerte. No hay otra cosa fuera de Dios más que muerte. ¿Por qué? Porque el cultivar constantemente este sentimiento de desapego es muerte. Estamos hablando ahora de qué cosa? De que el Señor Jesús fue a la crucifixión y ¿qué fue lo que lo mató? Nuestros pecados. Yo lo sé que fueron nuestros pecados, pero la sentencia de muerte de cruz no estaba diseñado
para que la gente muriera rápido. Justamente la muerte de cruz era una muerte tortuosa que hacía que el que moría a los 3 o 4 días. Con infecciones. Porque moría de la infección de los clavos. O sea que pasaba calentura, pasaba hambre, pasaba sed. Dolor, y cuando eso se frío. cangrenaba y todo iba, ese era el destino del que moría en el madero. Morían desnudos, morían avergonzados, las aves del cielo, rapaces, empezaban a comer la carne viva que tenían. La muerte de cruz era espantosa porque el que moría en él no moría en automático. Porque si querían que muriera en automático, le cortaban la cabeza o lo atravesaban, pero no lo hacían. Nada importante, vital de nuestro cuerpo pasa por las manos o los pies. ¿Qué fue lo que mató al Señor Jesús en 3 horas? Se puede decir el sangrado, se puede decir. No. Justamente lo leímos ahorita en Salmos 12, 16. ¿Qué fue lo que mató al Señor Jesús? La angustia de padecer un pecado que Él no llevó. El peso del pecado. Dice en Lucas, estoy angustiado hasta la muerte. Es que ¿sí? Cuando Él toma nuestro pecado, todo el pecado del mundo, es como cuando tú apagas una vela de sopetón. O sea, Él cortó esa conexión con Dios y lo acabó porque Él estaba aquí velado. Entonces, su cuerpo era un cuerpo como el de nosotros y no pudo resistir todo eso. Como quien dice, el peso lo aplastó, lo abatió. Apachurró. Dice que el Señor Jesús en sus últimos alientos dijo, ¿qué dijo? Señor, Señor. ¿Por qué me me has abandonó? abandonado? Nosotros conocemos de que el Señor Jesús recibió la ira de su Padre. ¿Cómo se demostró la ira de su Padre? El en Cristo. abandono. En el abandono. Yo decía en otra ocasión, ¿quién de ustedes en su sano juicio lleva a su hijito de 1 año, 2 años y lo pone en una carretera abandonada o en unas vías del tren en total oscuridad? Te bajas, dejas al niño ahí y te vas en el carro. ¿Qué va a pasar por la mente del niño? Fíjate que a veces a nosotros se nos complica entender estas cosas, pero en realidad con analogías del día a día las pueden entender, porque justo es lo que quiere el Señor. El Señor, cuando presenta a su hijo en el bautismo, en su bautismo dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, claro. En el que yo me complazco. ¿Por qué? ¿Por qué lo presenta así? Porque es la manera más fácil de entenderlo. Y lo vemos en el día a día. Las personas que han sufrido abandono por sus padres, esas familias rotas, donde el padre se va y los deja, vienen arrastrando muchos problemas. O sea, Que se repiten. Y esta ausencia del padre trae muchos estragos en su vida. Muchos daños, ¿no? Muchos daños, o se vuelven drogadictos, se vuelven alcohólicos, o a lo mejor no, a lo mejor se ven unas personas tan tranquilas, pero traen ese peso y esa carga y esos conflictos en su vida. Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Que su padre lo abandone. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Que esté abandonado. Que esté abandonado por su padre. Esa es la ira del padre y es lo que siente el Señor y lo último que exclama. Okay, entonces vamos a recapitular. ¿Qué fue lo que mató al Señor Jesucristo? Lo mató sus heridas en las manos o en los pies. Nuestras iniquidades. Entonces quiere decir que el pecado es suficientemente fuerte para matarte. Vuelvo a repetir, el pecado no es solamente una falta moral para lo que una iglesia crea. El pecado es real y te mata. No te mata con todo lo que leímos, lo que estuvimos leyendo desde el inicio. No te mata Dios. ¿Qué es lo que te mata? Te alcanzan tus consecuencias. Te alcanzas tus consecuencias. Justamente mi padre leyó un texto de Proverbios 5, dice, prenderá el impío sus propias iniquidades y estará retenido por las cuerdas de su pecado. Eso es lo que leyó. Retenido. Fíjate bien. Retenido. ¿Qué es retener? Es no dejar avanzar. No dejar avanzar, sí. Entonces, aunque tú quieras ir, si no sueltas ese pecado son unas puertas que te mantienen amarrado. No avanza. No avanzas. Y fíjense lo que leía también mi padre hace un momento, lo que leía Salmos 34, 21, lo recuerdo, que dice, la maldad
dará muerte al impío. Yo no estoy creando una nueva teología, ni estoy tratando nada, estoy leyendo la Biblia, ¿vale? Y una de las cosas que debemos de hacer como buenos bereanos es leer todo el contexto de la Biblia, no nada más leer una parte sin despreciar otra. Dice, la maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen la justicia serán condenados, lo dice una versión. Y otra versión dice, el impío lo matará la maldad, y los que aborrecen al justo serán desolados. Es una consecuencia. Ahora, Selma estaba leyendo, bueno, estaba narrando el evento que está en Génesis 3, y es realmente, no lo vamos a leer ahorita, pero porque tú ya lo repasaste, que es cómo el hombre desobedece. Y hay algo que leíamos hace rato que dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Este camino que siempre va a venir abriéndose de los que quieren caminar sobre la justicia y sobre los que caminan sobre el camino de la serpiente. Y fíjense lo que dice hasta el final. Dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Y en qué condición iba a vivir el hombre? El pecado iba a ser para siempre. Eterno. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado, y echó pues fuera al hombre y lo puso en el oriente del Edén, y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que uno dice? Qué injusto Dios de sacarlo de la casa. No, es que lo estaba previendo de vivir una vida eternamente corrompida y condenada. Sí. Ahora vamos a tratar de resolver todo esto porque ha sido feo leer cómo nos hemos venido nosotros mismos condenando, degradando, y vamos a tratar de responderlo. Vamos a Romanos, por favor, padre, léete Romanos 5:12 y después del 18 al 21, por favor. Y Selma, por favor, busca Isaías 64. 5:12 de Romanos. 5:12, por favor. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. ¿Cuál es el otro? A ver, vamos a analizar, antes de leer rápido, vamos a analizar, dice, ¿cómo dice? ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre. ¿Y cómo se fue pasando ese pecado? El pecado. ¿Alguno tuvo intención de romper esta cadena? No. Léete, por favor, en el mismo capítulo, pero del 18 al 21. Del 18 al 21. Dice, así que por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán hechos justos. La ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vuelve a leer, por favor, el 20, pero para que se pueda escuchar bien, Dice, porque no se escuchó bien. La ley vino para revelar el pecado, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora falta el 21. 21, ajá. Dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna, mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Es sumamente claro aquí. ¿Cuál es el resultado del reino del pecado? Muerte. ¿Cuál es el resultado del reino de la justicia? Vida. No puede salir por una misma fuente agua dulce y agua amarga. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esta justicia? Solamente por Cristo. Y ahora, teniendo en mente este momento de la historia en donde Adán le echó la culpa a su mujer, la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente pues ya no se defendió porque ya no tenía la posesión del enemigo en ese momento, ¿cómo debimos de haber actuado? ¿Cómo debimos de haber procedido? Vamos a leer, por favor, Isaías 74. ¿Y sí es que? Isaías 74. Ajá.
Isaías 74, por favor. Todo desde el 1, vamos a irlo leyendo. Yo te voy a interrumpir para ir leyendo, analizando algún punto, pero Ok. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, a tu presencia se derretirían los montes, como fuego que enciende la leña y hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus enemigos y estremecer a las naciones ante ti. Cuando realizando actos pavorosos que nunca esperábamos, descendiste, temblaron los montes ante ti. Nunca se oyó ni ojo vio a ningún Dios fuera de ti que hiciera tanto por quien espera en ti. Saliste al encuentro del que con alegría obraba justicia, del que se acordaba de tus caminos, pero cuando seguimos pecando, tú te enojaste. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Todos somos como suciedad, todos nuestros actos de justicia como trapo inmundo. Todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron con el viento. Nadie invoca tu nombre, nadie se despierta para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar bajo el poder de nuestras maldades. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo y tú el que nos formaste. Así, obra de tus manos somos todos. Señor, no te enojes demasiado, no recuerdes nuestro pecado para siempre. Mira ahora que todos somos tu pueblo. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una desolación. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, está consumida por el fuego, y todo lo que hemos atesorado está en ruinas. Señor, ante todo esto, ¿te quedarás quieto? ¿Callarás? ¿Y nos afligirás sin medida? ¿qué les parece esta oración de Isaías? Fíjense que al inicio empieza a hablar acerca de lo que vieron sus padres en el Éxodo. Sí. Dice, te acercaste como un fuego. Dice, el monte tembló. ¿Qué otro Dios ha hecho esto? Dice, corriste con alegría aquel que hacía justicia. Pero nadie se ha apoyado en ti. Nadie se levanta pensando en ti. Y tu tierra está desolada. Tu ciudad está abandonada. ¿Por qué? Porque estábamos lejos. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos con el otro, el 65. No lo vamos a leer todo, pero el 65, el 5:17 dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo, Jehová, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que no cumplan sus días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, y edificarán. Seguimos leyendo y leyendo y leyendo. ¿Y por qué estamos leyendo eso? Porque eso es un seguimiento al clamor que se escuchó en Isaías 64. Sí, claro. ¿Por qué estaba desolada, triste y abatida Jerusalén? Porque hacía falta la presencia de Porque Dios. nadie había salido con gozo a recibirle. Es lo que dice cuando se expresa, yo estoy a la puerta y llamo. El Si Señor está alguno afuera. escucha mi voz, yo entraré. Entonces aquí Isaías está diciendo que el resultado de estar alejado de Jehová, ¿qué cosa es? Una ciudad destruida, llanto En ruina. y dolor. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiso así? No, porque es una consecuencia del estar alejado de Dios. Y dice Dios, cuando yo esté con ustedes, ¿cómo va a estar Jerusalén? Con gozo, con paz, ningún niño morirá, ningún viejo morirá. Sigue diciendo, el lobo y el león estarán apacentándose junto con el cordero. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Es la muerte. ¿Esta paga viene de parte de Dios? No. No.
viene como consecuencia de ¿qué cosa? Del estar alejado de Dios. Y por lo tanto estar cerca del enemigo. Y por lo tanto estar cerca del enemigo. Dios, como un padre, desea que sus hijos mueran. ¿Dios está dispuesto a matar a sus hijos? No, porque Él no quiere que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿quién es el que está destinando la muerte por todos los hombres? El pecado. El pecado. Es injusto entonces pensar en estas expresiones coloquiales que dice, ¿por qué haces esto, Dios? No sé si han escuchado eso, ¿no? Sí. Detén tu ira, está en una parte de la Biblia. Detén tu ira. Pero ¿cuál es la ira de Dios? Es apartarse de la persona, ¿Cómo se manifestó la ira de Dios en Cristo? quitar su rostro. Abandonarlo. Pero fue justo el abandono. Fue nuestra Fue culpa. una culpa de nosotros. Cristo estuvo alejado de su Padre por nuestra culpa. Y eso lo vamos a leer la próxima semana, porque es un complemento. ¿Cómo se va a manifestar la ira de Dios en los últimos tiempos? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a ser el pago del pecado en el juicio final? Nos va a sorprender grandemente, porque escrito está en la Biblia, cómo Él va a hacer pagar a todos los malvados con su ira. Y no es como nos los han pintado. Es peor todavía. Así que hasta aquí dejamos este tema. Como les digo, ha venido siendo un complemento de lo que hemos estado estudiando en la escuela sabática. Yo le doy gracias a los hermanos que han estado conectados hasta este momento. Dios los bendiga. Vamos a estar subiendo nuevamente este tema completo a YouTube. Para los que no tuvieron oportunidad de verlo, se les cayó la señal, lo puedan ver con más tranquilidad y puedan anotar los textos. Vamos a orar. Yo le voy a pedir a mi padre que pueda orar para terminar ya con esta pequeña reflexión. Vamos a orar.